Desesperada, con su hija de 2 años en brazos y una bandeja de dulces en la mano, toca el timbre de una mansión gigantesca. Lo que no imagina es que el hombre que abre la puerta no está interesado solo en sus brigadeiros. Él tiene una propuesta, una prueba disfrazada de amabilidad que puede poner su vida de cabeza. Los secretos que esconden te atraparán hasta el último segundo. Si esta historia ya te atrapó, entonces haz lo siguiente. Suscríbete aquí en el canal para darnos ese empujón. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Deja ya tu like, activa la campanita y prepárate, porque la próxima historia puede ser incluso mejor que esta. La lluvia caía sin piedad sobre la Ciudad de México, de esas que empapan el alma. Para Clara era solo un obstáculo más. Con la pequeña Lía, de 2 añitos, aferrada a su cuello, intentaba proteger la bandeja de brigadeiros con un plástico fino. Cada paso en esa calle elegante era un recordatorio de lo lejos que estaba de una vida tranquila. El olor a asfalto mojado era fuerte, pero el aroma a chocolate de sus dulces era lo único que le daba alguna esperanza. Lía, en su mundito particular, intentaba atrapar las gotas de lluvia con la mano, riéndose para sí misma. Clara miraba a su hija e intentaba sonreír también, más para convencerse a sí misma que a la pequeña. La casa frente a ella parecía un castillo de película, un lugar donde la palabra dificultad no existía. Respiró hondo, se tragó el orgullo y la vergüenza y pensó que tenía que intentarlo. Era la última puerta del día, la última oportunidad de conseguir el dinero para su cena. Era todo o nada. La mansión era una exageración. Un muro alto, un portón de hierro forjado y un jardín que parecía salido de una revista de decoración. Clara se sintió pequeña, casi invisible, parada allí en la acera. Era el tipo de lugar que solo veía en la televisión, donde vivían personas que no tenían sus mismas preocupaciones. La necesidad, sin embargo, era una voz alta que gritaba, más fuerte que su miedo. El portón estaba un poco abierto, como una invitación peligrosa. Se arregló la ropa sencilla, intentando parecer un poco más presentable, y entró. El camino de piedras hasta la puerta principal parecía demasiado largo. Cada paso era una mezcla de esperanza y pavor. La puerta de madera maciza, con detalles de vidrio, tenía un timbre pequeño y discreto. Para ella parecía un botón que podría decidir su futuro. Es solo un brigadeiro, pensó, pero en ese momento vender ese dulce significaba el mundo entero. Necesitaba solo un sí. Con el dedo tembloroso, Clara tocó el timbre. El sonido fue bajo, casi demasiado educado para el tamaño de la casa. Su corazón, por otro lado, latía descontrolado, haciendo un ruido enorme dentro de su pecho. Esperó, contando los segundos. 1, 2, 3. El silencio era aterrador. Lía se movió en su regazo, quejándose por la lluvia que comenzaba a mojarle la carita. Clara la acurrucó más cerca, protegiéndola con su cuerpo. Ya estaba, casi rindiéndose, lista para dar media vuelta y enfrentar la derrota, cuando escuchó el sonido de pasos acercándose. Eran pasos firmes, decididos. La manija giró lentamente y la puerta se abrió. Lo primero que vio fueron unos zapatos caros, luego un pantalón de buena tela y finalmente el rostro de un hombre que parecía tener su edad, pero con una mirada que cargaba el peso de un mundo completamente diferente al suyo. Esa mirada la analizó de arriba abajo en un solo segundo. El hombre en la puerta se llamaba Arturo. Era alto, con un cabello oscuro que la humedad de la lluvia dejaba un poco desordenado, pero de una manera que aún parecía elegante. No usaba traje, pero la ropa sencilla que vestía, una camiseta de punto y un pantalón de gabardina, tenía un corte que gritaba dinero. Sus ojos marrones eran serios, pero no fríos. Había una curiosidad allí. Miró primero a Clara, luego a la niña somnolienta en su regazo y por último a la bandeja de dulces. «Sí, dígame».
dijo, la voz grave, pero sin la arrogancia que ella esperaba encontrar. La simple pregunta la dejó sin palabras por un instante. Había ensayado qué decir, pero ahora, frente a ese hombre, todo parecía tonto y ensayado. Era la hora de la verdad. Necesitaba vender su producto y tenía solo unos segundos para convencer a ese extraño de que sus brigadeiros valían la pena. «Buenos días, señor. Disculpe la molestia», comenzó Clara, forzando la voz a salir firme. «Estoy vendiendo brigadeiros caseros, hechos esta mañana. Están deliciosos». Intentó sonreír, pero sintió que el resultado fue una mueca nerviosa. Arturo no respondió de inmediato. Siguió observándola, lo que la puso aún más incómoda. Notó su cabello mojado, sus ojos cansados, pero llenos de una terquedad silenciosa. Vio la ropa sencilla pero limpia y la forma en que sostenía a su hija, un gesto de protección que era casi feroz. «Dulce», murmuró Lía, despertando de su letargo y señalando directamente la bandeja. La palabra, dicha con la voz somnolienta de una niña, rompió la tensión. Arturo finalmente desvió la mirada de Clara y sonrió a la niña. Una sonrisa genuina que cambió por completo la expresión de su rostro. Fue un pequeño detalle, pero que le dio a Clara una pizca de esperanza. «Ella sabe lo que es bueno, ¿no?», dijo Arturo, la voz ahora más ligera. Se agachó un poco para quedar a la altura de los ojos de la niña. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» Lía, normalmente tímida con extraños, pareció sentir su amabilidad. «Lía», respondió y luego señaló hacia afuera. «Lluvia». Arturo rió. «Es verdad, está lloviendo mucho, se están mojando». Se enderezó y volvió a mirar a Clara. «¿Y tú, cómo te llamas?» «Clara». «Pues bien, Clara, si Lía, que parece ser una experta en el tema, dice que el dulce es bueno, tendré que probarlo». La perspectiva de una venta hizo que el corazón de Clara se acelerara. Rápidamente quitó el plástico que cubría los brigadeiros. «Puede elegir, señor. Tengo el tradicional y el de nuez». Él la observó por un instante más, pero su mirada era diferente ahora. Ya no era de análisis, sino de consideración. Arturo miró hacia el cielo, que parecía haberse puesto aún más oscuro. La lluvia fina se había convertido en una tormenta. «Mira, esta lluvia no va a parar pronto», dijo pareciendo genuinamente preocupado. «¿Por qué no entran un momento? Al menos hasta que mejore el tiempo. Y así hablamos de los dulces con más calma». La invitación la tomó por sorpresa. La primera reacción de Clara fue de desconfianza. Su madre siempre le decía que no confiara en extraños, especialmente en hombres ricos que ofrecían ayuda de la nada. Pero Lía comenzó a temblar de frío en su regazo, y ella miró de nuevo el rostro de Arturo. No había malicia en su mirada, solo una preocupación que parecía sincera. «No quiero molestar», dijo en voz baja. «No es ninguna molestia, y sinceramente me encantaría comprar algunos brigadeiros. Entren, por favor». La palabra «comprar», en plural, fue el empujón que necesitaba. Aceptó con un movimiento de cabeza. «Está bien, pero solo hasta que disminuya la lluvia». Arturo abrió más la puerta y les dio paso. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. El suelo era de un mármol brillante que parecía un espejo. Tenía una escalera enorme que subía al segundo piso y cuadros en las paredes que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Clara se sintió completamente fuera de lugar, como si hubiera entrado en el set de una película. «¡Wow!», susurró sin poder evitarlo. Lía, por otro lado, miraba todo con los ojos muy abiertos de admiración. «Casa grande, mamá», comentó, su voz haciendo eco en el silencio del vestíbulo. «Es grande, sí», asintió Arturo con un tono un poco melancólico. «A veces demasiado grande para una sola persona. Vengan, vamos a la sala, allí se está más a gusto». Las guió por un pasillo ancho, y a cada paso Clara se sentía más intimidada y al mismo tiempo extrañamente segura.
La sala de estar era gigantesca, con sofás de cuero que parecían nubes y un ventanal que iba del suelo al techo, con vista al jardín que ahora era castigado por la lluvia. El sonido de las gotas golpeando el cristal creaba una atmósfera tranquila y acogedora. «Pueden sentarse, pónganse cómodas», dijo Arturo señalando el sofá. Clara se sentó en el borde, todavía cohibida, con la bandeja de dulces en el regazo. «¿Aceptan algo? Agua, un jugo, un café?» «No es necesario, muchas gracias», respondió Clara, rápidamente, con miedo de abusar de la hospitalidad, pero Lía tenía otros planes. «¿Agua?», pidió, mirando directamente a Arturo. La voz de su hija, tan directa y sin rodeos, hizo que Clara se sonrojara. Arturo, sin embargo, solo sonrió. «Claro que sí, la princesa quiere agua, y la reina». La forma en que habló hizo que Clara se relajara un poco por primera vez. «Un vaso de agua estaría genial, gracias». Mientras él iba a buscar las bebidas, ella miró a su hija y pensó que, tal vez, toda esa lluvia no había sido algo tan malo después de todo. Arturo volvió de la cocina con 2 vasos de cristal y un vasito de plástico de colores con el dibujo de un animal que le entregó a Lía. La niña quedó encantada con el regalo inesperado, agarrando el vaso como si fuera un trofeo y bebiendo el agua con ruiditos de satisfacción. Clara sintió que se le calentaba un poco la cara, avergonzada por la informalidad de su hija, pero al mismo tiempo agradecida por su amabilidad. Ese simple vaso de plástico decía mucho. Ese hombre, viviendo solo en esa casa inmensa, tenía un vaso infantil guardado. Tal vez tenía sobrinos, o tal vez era simplemente el tipo de persona que piensa en los demás, un detalle que lo hacía menos intimidante y más humano a sus ojos. Mientras Lía se concentraba en su agua, un silencio cómodo se instaló entre los 2 adultos. Un silencio que no era incómodo, sino que parecía cargar muchas preguntas no formuladas, flotando en el aire junto con el olor de la lluvia que golpeaba afuera, un sonido que ahora parecía la banda sonora de ese encuentro improbable. Él se sentó en un sillón frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Entonces, Clara, ¿llevas mucho tiempo vendiendo dulces?». La pregunta era directa, pero el tono era suave. Clara se miró las manos, que sostenían la bandeja con fuerza. «Empecé hace unos 6 meses. Antes de eso, trabajaba en una oficina, pero…». La frase murió en el aire. Contarle su vida a un completo extraño le parecía incorrecto, demasiado vulnerable. No quería su lástima, solo quería vender sus dulces e irse. Pero había algo en la forma en que la miraba, una atención genuina que la hizo sentir que quizás él no la juzgaría. No parecía ser del tipo que sentía lástima, sino del tipo que intentaba entender. Lía terminó el agua y miró a su madre, como si esperara la continuación de la historia, dándole a Clara el valor que le faltaba para seguir adelante con la verdad. «¿Las cosas cambiaron?», completó él la frase de forma amable. El incentivo fue suficiente. Clara respiró hondo y decidió decir la verdad, al menos una parte. «Cambiaron. El padre de Lía no se quedó cuando supo del embarazo, y después de que ella nació, fue imposible mantener el empleo. Un niño pequeño se enferma, necesita atención, y mi antiguo jefe no era de los que entendían esas cosas». Mientras hablaba, observaba su reacción. Arturo no mostró sorpresa ni juicio, solo asintió con la cabeza, procesando la información. Esa parte dolorosa de su historia en voz alta, en una lujosa sala de estar, a un hombre que apenas conocía, era una de las cosas más extrañas que había hecho. Pero, sorprendentemente, no fue tan malo como imaginaba. Fue como quitarse un pequeño peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que cargaba con tanta fuerza hasta ese momento. Arturo escuchaba cada palabra con una atención que iba más allá de la simple educación. La historia de ella, aunque muy diferente a la suya, tocaba un punto sensible dentro de él.
La mención de un padre ausente, de la lucha de una madre sola, le hizo recordar a su propia madre. Recordó las historias que ella le contaba, las dificultades que pasó para criarlo sola en los primeros años, antes de conocer a su padre. Miró a Clara, a la determinación grabada en su rostro cansado, y vio un reflejo de la fuerza que tanto admiraba en su madre. De repente, la mujer frente a él dejó de ser solo una vendedora de dulces que el azar trajo a su puerta. Se convirtió en un símbolo de una resiliencia que él conocía muy bien, una fuerza que respetaba profundamente. Discretamente ajustó su postura en el sillón. Su interés en ella ahora no era solo curiosidad, sino una forma de admiración silenciosa. «Así que decidiste trabajar por tu cuenta», concluyó él, más como una afirmación que como una pregunta. «Es una forma bonita de decir que hago dulces y salgo a vender en la calle», respondió ella con una risa sin humor. «Es la única forma que encontré de ganar algo de dinero y poder cuidar de ella todo el tiempo». Él percibió el dolor detrás de esas palabras. «¿Puedo hacerte una pregunta más personal?», pidió, y ella asintió. «¿Tienes formación en alguna área?». La pregunta la sorprendió. Nadie le preguntaba eso nunca. La gente veía la bandeja de dulces y asumía que eso era todo lo que ella era. «Tengo una licenciatura en Administración de Empresas», respondió, y vio una chispa de sorpresa genuina en sus ojos. «Me gustaba mucho lo que hacía. Me encargaba de hojas de cálculo, contratos, clientes, pero eso parece de otra vida». Decir eso en voz alta le provocó una punzada de nostalgia por la mujer que solía ser. La revelación sobre su formación cambió por completo la dinámica de la conversación. El interés de Arturo, que antes era personal y empático, ahora adquiría un matiz profesional. «¿Administración? Eso es excelente», dijo, inclinándose un poco hacia adelante. «¿Y eras buena en lo que hacías?». «Me defendía bien. Me gustaba organizar las cosas, encontrar soluciones. Era lo que sabía hacer». Lía, sintiendo que la conversación de los adultos se estaba poniendo demasiado seria, se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, tocando con cuidado los objetos, como una pequeña exploradora en un museo. Se detuvo frente a un cuadro grande y colorido en la pared. «Foto bonita», dijo, señalando la pintura abstracta. La inocencia de la niña, en contraste con la conversación adulta sobre carreras perdidas y futuros inciertos, trajo una ligereza inesperada al ambiente. Arturo sonrió, mirando a la pequeña crítica de arte, antes de volver su atención a Clara, con una nueva idea comenzando a formarse en su mente. «Es muy lista para su edad», comentó Arturo, observando a Lía con cariño. «Habla mucho en casa, pero es más tímida con gente que no conoce. Aquí parece estar muy a gusto». Hizo una pausa, cambiando de tema. «Comentaste que la casa es grande. Era de mis padres». Su tono de voz cambió. Se volvió más bajo. «Fallecieron hace unos años en un accidente. La casa me quedó a mí». La confesión repentina tomó a Clara por sorpresa. De repente, la imagen del hombre rico e inalcanzable se rompió, revelando a alguien que también cargaba sus propias pérdidas. Esa casona inmensa no era solo un símbolo de riqueza, sino también de ausencia, de soledad. Entendió la melancolía que sintió en él cuando llegaron. «Lo siento mucho», dijo, y las palabras salieron del fondo de su corazón. Por primera vez, sintió que ambos tenían algo en común, un dolor silencioso que el dinero no podía curar. La empatía en la mirada de Clara fue genuina, y Arturo se dio cuenta. «Gracias. Ya ha pasado un tiempo, pero la nostalgia nunca se va, ¿verdad?». Miró alrededor de la sala, los muebles y objetos que un día fueron elegidos por su madre. A veces, el silencio de esta casa es ensordecedor. En ese momento, ya no eran el millonario y la vendedora. Eran solo dos personas hablando sobre pérdidas, conectadas por una vulnerabilidad que ambos entendían. La lluvia afuera parecía haber disminuido su ritmo,
como si también estuviera prestando atención a ese intercambio de confidencias. Clara pensó en sus propios padres, a quienes había perdido cuando aún estaba en la universidad, y sintió una conexión inesperada con ese hombre. La barrera social que los separaba pareció encogerse, reemplazada por un puente de comprensión mutua. Era extraño cómo, en medio de tanto lujo, encontró un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, el de ser comprendida por alguien. Lía, ajena a la profundidad de la conversación, encontró un pequeño carrito de madera olvidado debajo de una mesita de esquina, probablemente de algún sobrino de Arturo. ¡Coche!, exclamó, feliz con su descubrimiento. Se sentó en la alfombra afelpada y comenzó a jugar, haciendo ruidos de motor con la boca. ¡Vrum! ¡Vrum! La escena de la niña jugando en el suelo de su silenciosa sala le dibujó una sonrisa a Arturo. Era un sonido de vida, de alegría, algo que faltaba en esa casa desde hacía mucho tiempo. Miró a la niña, luego a la madre, y la idea que se había estado formando en su cabeza se hizo más clara. No podía simplemente comprarle los dulces y enviarla de vuelta a la lluvia. Ese encuentro no parecía ser una casualidad. Había algo más allí, una oportunidad. Carraspeó, llamando la atención de Clara. «Oye, antes de que te vayas, ¿puedo hacerte una propuesta?» La palabra propuesta cayó en la sala como una piedra, rompiendo la calma que se había formado. El estómago de Clara se heló. Su mente, entrenada por la vida para esperar siempre lo peor, se disparó en todas las direcciones equivocadas. ¿Qué tipo de propuesta haría un hombre rico y solitario a una mujer desesperada en su sala de estar? Apretó con fuerza la bandeja, el fino plástico crujiendo bajo la presión de sus dedos. Sus instintos de supervivencia le gritaron que tomara a su hija, diera las gracias y se fuera, aunque fuera bajo el diluvio. Lía, sintiendo la repentina tensión de su madre, dejó de jugar con el carrito y la miró con sus ojitos preocupados. Clara forzó una sonrisa para su hija, pero por dentro estaba levantando un muro. Ya había enfrentado propuestas de todo tipo en las calles y aprendió a reconocer el peligro, y la amabilidad excesiva, lo sabía, a veces era solo un disfraz para las peores intenciones. Arturo notó el cambio instantáneo en el ambiente, vio cómo su cuerpo se tensaba, cómo su mirada se volvía desconfiada. Comprendió rápidamente lo que pasaba por su cabeza y se maldijo por su desafortunada elección de palabras. «Tranquila, no es nada de lo que estás pensando», dijo con voz serena para intentar calmarla. «Antes que nada, mi propuesta es probar uno de esos brigadeiros», señaló la bandeja. La sencillez de la petición la desarmó por completo. Toda la tensión que había construido en segundos se disolvió en confusión. ¿Brigadeiros? ¿La propuesta era sobre los brigadeiros? Parpadeó varias veces, improcesando. Fue un giro tan simple y anticlimático que casi se rió de sí misma, de su miedo, de su desconfianza. Tomó uno de los dulces, el de nuez, y se lo ofreció, con la mano todavía un poco temblorosa. Él tomó el brigadeiro y el simple roce de sus dedos con los de ella le envió un escalofrío inesperado por el brazo. Le dio un mordisco y su expresión cambió al instante. Sus ojos se abrieron un poco más y un sonido de genuina aprobación escapó de sus labios. «¡Wow!», dijo después de masticar. Esto está realmente bueno». Se terminó el dulce de otro bocado y miró la bandeja como si estuviera viendo un tesoro. «¿Dónde aprendiste a hacer un brigadeiro así? En serio, el chocolate no es demasiado dulce y la textura es perfecta». El cumplido, tan específico y sincero, le calentó el corazón a Clara de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Era más que un elogio a un dulce. Era un reconocimiento a su esfuerzo, a su talento. «Es una receta de mi abuela», respondió con la voz un poco más segura.
Ella decía que el secreto era remover con paciencia y usar buenos ingredientes, aunque fueran pocos. Tu abuela era una genio, concluyó él, tomando ya otro brigadeiro, esta vez el tradicional. Bien, aquí va la propuesta de verdad, dijo Arturo después de terminar el segundo dulce. ¿Cuánto cobras por cada uno? 20 pesos, respondió ella, sintiendo que el nerviosismo volvía. ¿Y cuántos te quedan en la bandeja? Clara contó rápidamente con la vista. Todavía tengo 15. Perfecto, quiero comprarlos todos. La frase fue tan directa que Clara tardó en entender. Todos, repitió, con la voz casi en un susurro. Todos, los 15. Quiero hacer un acopio de emergencia. Sonrió, intentando aligerar el momento. 15 brigadeiros, 300 pesos. Era lo que soñaba con vender en un día entero de caminata, y él se lo estaba ofreciendo en menos de 15 minutos de conversación. El dinero significaba la renta de la semana, leche para Lía, la oportunidad de respirar un poco. Fue una ola de alivio tan grande que sintió que le flaqueaban las piernas. Solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de formular una respuesta completa. Lía, que observaba la negociación con atención, se acercó. «Mamá, ¿el tío se los va a comer todos?», preguntó preocupada por el destino de los dulces. «El tío va a comprar los dulces de mamá, mi amor», explicó Clara, con la voz todavía entrecortada por la emoción. En ese momento, Lía miró a Arturo con sus grandes ojos curiosos y declaró en voz alta y clara: «¡Tío guapo!». La espontaneidad de la niña hizo que Arturo soltara una carcajada. «Gracias, Lía. Tú también eres muy guapa», respondió, siguiéndole el juego. Clara sintió que la cara le ardía de vergüenza. «Disculpa por eso, está en la fase de decir todo lo que piensa». «No te disculpes, los niños son los mejores jueces de carácter», dijo, guiñándole un ojo a Lía. Se levantó, fue a un cajón de un mueble de madera oscura y volvió con un billete de 500 pesos. «Aquí tienes, y quédate con el cambio por la asesoría de imagen de tu hija». Clara tomó el dinero con manos temblorosas. 500 pesos. Era más de lo que había visto junto en las últimas semanas. «Muchísimas gracias, señor», dijo, guardando el billete en su bolsillo como si fuera un tesoro. «Por favor, llámame Arturo». Con la venta concluida, se instaló un silencio extraño. El motivo inicial de su visita había terminado. Teóricamente, debía tomar a su hija, agradecer una vez más e irse. Pero la lluvia afuera golpeaba el cristal de la ventana con más fuerza que nunca, creando un dilema. Salir en esa tormenta con Lía sería complicado e incluso peligroso. Quedarse en la casa de ese hombre, ahora que no había más asuntos que tratar, parecía incorrecto, un abuso de su buena voluntad. Se puso de pie, sin saber exactamente qué hacer, la bandeja ahora vacía en sus manos, pareciendo completamente inútil. La situación era incómoda, suspendida entre la gratitud y la obligación de marcharse. Arturo se dio cuenta del dilema. Caminó hacia la ventana y miró a la calle, donde ya se estaba formando un torrente de agua. «Creo que esta lluvia no va a dar tregua pronto», comentó, volviéndose hacia ella. «¿Viven muy lejos de aquí?». La pregunta la trajo de vuelta a la realidad. «Vivimos en Iztapalapa», respondió. Él frunció el ceño. La distancia era enorme, al otro lado de la ciudad. Sería un viaje de casi 2 horas en transporte público, en condiciones normales. Con Minden Center, ese diluvio sería una verdadera odisea, especialmente con una niña pequeña. Es un buen trecho. Será casi imposible llegar a casa seguras con este tiempo. La preocupación en su voz era palpable y la dejó aún más dividida. Sabía que tenía razón, pero la idea de permanecer allí, en ese ambiente tan lejano a su realidad, la inquietaba profundamente. Era una amabilidad que no sabía cómo corresponder, y eso le molestaba. «Mira, tengo una idea mejor», dijo, después de pensar un instante. «¿Por qué no se quedan aquí hasta que pase la lluvia del todo?».
De verdad, Lía puede jugar un rato, descansar, puedo prepararles algo de comer, y cuando el tiempo mejore, pido un coche de aplicación para llevarlas a casa, por mi cuenta. La oferta era un absurdo de generosidad. Era la solución perfecta a todos sus problemas inmediatos. Hambre, refugio, transporte. Era exactamente lo que cualquier madre en su situación soñaría escuchar. Pero era demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué querría a cambio? Nadie hacía algo así por nada. La desconfianza, su vieja compañera de viaje, volvió con toda su fuerza. Miró su rostro, buscando cualquier señal de segundas intenciones, cualquier detalle que delatara la farsa. Pero todo lo que encontró fue una expresión tranquila y una mirada que parecía sinceramente preocupada por su bienestar. El conflicto dentro de Clara era inmenso. Una parte de ella, la madre exhausta y preocupada, quería aceptar sin pensarlo 2 veces. Sería un alivio inmenso no tener que enfrentarse a la lluvia, a los autobuses llenos, al frío. Lía podría comer algo caliente y estar segura, pero la otra parte, la mujer a la que la vida había enseñado a ser dura y desconfiada, gritaba que era una trampa. Los hombres ricos no eran ángeles. Su amabilidad siempre venía con un precio, y generalmente era un precio demasiado alto. Abrió la boca para negarse educadamente, para inventar cualquier excusa y huir de allí lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera decir nada, Arturo se dirigió a la persona más importante de la sala. Se agachó, quedando a la altura de Lía, y sonrió. «Y entonces, pequeña consultora, ¿tú qué opinas? ¿Quieres quedarte aquí jugando calientita hasta que la lluvia se vaya?» Lía miró por la ventana. La lluvia fuerte. Luego miró a su madre como pidiendo permiso. Finalmente miró a Arturo y al carrito de madera que aún sostenía. Con la lógica impecable de los niños, dio su veredicto. La lluvia está fuerte. Lía se queda. La simple frase, dicha la convicción de una reina, selló el destino de la tarde. La decisión había sido tomada por la máxima autoridad. Arturo sonrió a Clara, una sonrisa victoriosa. Decidido, la jefa ha hablado. Para Clara fue como si le hubieran quitado un peso de encima. La decisión ya no era suya. Su hija había elegido y no podía contradecirla. Era la excusa perfecta para aceptar esa increíble oferta sin sentirse tan culpable o irresponsable. Suspiró, una mezcla de alivio y rendición. Está bien, pero hasta que pase la lluvia, repitió, más para convencerse a sí misma que a él. Perfecto, ahora resolvamos un asunto urgente, el hambre, anunció Arturo, moviéndose ya hacia el pasillo. Creo que nuestra consultora experta también debe tener hambre, ¿cierto? Hambre, confirmó Lía animada, siguiendo ya sus pasos como si lo conociera de toda la vida. Clara los siguió, sintiéndose todavía como si estuviera en un sueño. Las llevó a la cocina, y si la sala era impresionante, la cocina era de 1900, otro planeta. Tenía encimeras de granito oscuro, gabinetes que parecían no tener fin y electrodomésticos de acero brillante que solo había visto en programas de cocina. Era un espacio profesional, pero que, al mismo tiempo, parecía extrañamente vacío, poco usado. Lía quedó fascinada con el refrigerador de 2 puertas, aplaudiendo. «¡Refri grande!», exclamó. «Vamos a ver qué tiene este refri grande para nosotros», dijo él, abriendo las puertas y revelando un interior sorprendentemente bien surtido. La dinámica entre ellos cambió por completo dentro de la cocina. Arturo se quitó el reloj caro de la muñeca, se arremangó la camisa y se transformó. Ya no era el dueño de la mansión, sino alguien preparando un bocadillo. «¿Qué va a querer la señorita?», le preguntó a Lía. «Tenemos fruta, yogur, queso, jamón». «¡Plátano!», pidió Lía, señalando los plátanos en un frutero. «Excelente elección», dijo él tomando uno, pelándolo y cortándolo en rodajas perfectas. Puso los trozos en un
Platito infantil que, para sorpresa de Clara, sacó de uno de los gabinetes. Mientras la niña comía feliz, él preparó 2 sándwiches bien hechos para los adultos. Verlo allí, cortando pan y tomate, le hizo olvidar por un momento dónde estaba. Parecía una persona normal, haciendo algo normal. La tensión del ambiente lujoso comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de familiaridad que era tan bienvenida como aterradora. El sándwich era el mejor que Clara había comido en meses. Pan fresco, queso de buena calidad, ensalada crujiente, cosas sencillas que se habían convertido en un lujo en su vida. «Está delicioso, gracias de verdad por todo esto», dijo, y el agradecimiento iba mucho más allá del bocadillo. Era por la acogida, por el respeto, por la dignidad con la que la trató desde el primer momento. Arturo, que comía de pie, apoyado en la encimera, esbozó una sonrisa discreta. «De nada. Sinceramente, es bueno tener un poco de movimiento por aquí. Esta cocina casi nunca se usa. La mayor parte del tiempo, la casa está demasiado silenciosa». Había una honestidad en su voz que la conmovió. No solo estaba siendo amable, estaba compartiendo un sentimiento, una pequeña parte de su soledad. Esa confesión inesperada la hizo sentir menos como una intrusa y más como una visita bienvenida. Alguien que traía un poco de vida a ese espacio silencioso e inmenso. Su revelación la hizo sentir más cómoda para hacer una pregunta que la estaba matando de curiosidad. ¿De verdad vives solo aquí? En una casa de este tamaño. Arturo dejó de comer por un instante y su mirada se perdió en algún punto de la cocina, como si estuviera viendo una escena del pasado. Desde su punto de vista, la simple pregunta de Clara resonó en los recuerdos que habitaban cada habitación de esa casa. Recordó el ruido que hacían sus padres, las risas de su madre que llenaban la cocina, el sonido de la televisión encendida con su padre viendo partidos de fútbol. Recuerdos de una vida que parecía haberle ocurrido a otra persona. «Sí, vivo solo», respondió, con la voz un poco más baja. «Era la casa de mi familia. Me quedó a mí después de que mis padres se fueron». No necesitó dar más detalles. La forma en que habló ya contaba toda la historia de su pérdida y de la herencia solitaria que recibió. «Lo siento mucho», dijo Clara de nuevo, y esta vez la frase parecía tener un peso mayor, dicha allí en la cocina que un día fue de la madre de él. Arturo la miró y vio en sus ojos una compasión muy diferente de la lástima curiosa que generalmente recibía de la gente que conocía su historia. La empatía de ella era un bálsamo silencioso. «Gracias», dijo, forzando una sonrisa para alejar la tristeza. «Pero ya hace algunos años». Rápidamente cambió de tema, no queriendo convertir el almuerzo en un velorio. «¿Y tú? ¿Tienes familia aquí en la Ciudad de México? Aparte de la pequeña Lía, claro». La pregunta no era solo por cortesía. Desde su punto de vista, era una pieza importante del rompecabezas. Quería entender la dimensión de la soledad de ella, el tamaño de la red de apoyo que tenía o que no tenía. Cada respuesta que ella daba pintaba un cuadro más claro en su mente. «Somos solo nosotras dos», respondió Clara, dándole un trocito de su pan a Lía, que ya había devorado los plátanos. «Mis padres fallecieron cuando estaba terminando la universidad. Tengo una tía que vive en otra ciudad, pero casi no nos hablamos». Para Arturo, la respuesta confirmó lo que sospechaba. Estaba completamente sola, luchando por criar a una hija sin ninguna ayuda. La admiración que sentía por ella creció aún más. Él mismo, con todo el dinero y los contactos que tenía, se sentía perdido a veces en esa casa vacía. Ella, sin nada de eso, construía un mundo entero para su hija todos los días. Vio en ella una fuerza que era a la vez inspiradora y un poco aterradora. Era la fuerza de quien no tiene otra opción más que seguir adelante, un paso a la vez, sin importar cuán pesada sea la carga o cuán fuerte sea la tormenta.
Mientras los adultos conversaban, Lía terminó su bocadillo improvisado y con las manos limpiadas por su madre, volvió a explorar la cocina. Arturo la observaba de reojo. Notó lo cuidadosa que era la niña. Tocaba las manijas de los gabinetes con curiosidad, pero sin tirar con fuerza. Abrió un cajón, miró lo que había dentro, un montón de cubiertos ordenados, y lo cerró despacio, sin azotar. Era el tipo de comportamiento que revelaba una educación basada en el respeto y el cuidado, incluso en medio de tantas dificultades. Desde su punto de vista, la niña era el mayor testimonio de la competencia de Clara. Criar a una niña tan dulce, educada y feliz en medio del caos de la supervivencia diaria era una hazaña extraordinaria. Era un trabajo mucho más difícil que cerrar cualquier contrato millonario. Sintió una punzada de emoción, una ternura que lo sorprendió. Este sentimiento lo transportó a otra época, a una conversación específica que tuvo con su madre, meses antes del accidente. Ella estaba en el jardín cuidando sus rosas. Arturo le dijo con voz seria: «Eres un hombre con suerte, tienes inteligencia, tienes salud y vas a tener éxito. Quiero que me prometas una cosa». Él se acercó, curioso. «Prométeme que, cuando te vaya bien en la vida, encontrarás una forma de devolverlo. Prométeme que ayudarás a otras mujeres como yo, que un día tuvieron que luchar solas, sin ayuda de nadie». Recordaba haberlo prometido sin pensarlo mucho. Ahora, mirando a Clara y Lía en su cocina, la promesa de su madre volvía con la fuerza de un trueno. No era solo un recuerdo, era una instrucción, un mapa. La vida, el destino, o lo que fuera, acababa de poner a la persona correcta en la puerta de su casa. De vuelta al presente, Arturo miró a Clara con otros ojos. Ya no era una mujer que necesitaba ayuda. Era la oportunidad de cumplir la promesa más importante de su vida. Cada detalle sobre ella encajaba: su formación en administración, su resiliencia, su dignidad, su encantadora hija. No era un caso de caridad, era una inversión de alto potencial que el mundo de los negocios, con su frialdad y falta de empatía, había descartado por algo llamado maternidad. Sintió una rabia silenciosa hacia su ex jefe, hacia el padre de Lía, hacia un sistema que permitía que tanto talento se desperdiciara. Y sintió, sobre todo, una determinación. No iba a dejar pasar esa oportunidad. Ese encuentro no era una casualidad, era una misión que su madre le había dejado. Solo necesitaba encontrar la manera correcta de actuar. La conversación continuó por 1 hora más. Mientras Lía jugaba tranquilamente en el suelo con algunos recipientes de plástico que Arturo le dio, él le hizo más preguntas a Clara. Le preguntó sobre los sistemas que usaba en su antigua oficina, sobre los tipos de clientes que atendía, sobre lo que más le gustaba de su trabajo. La escuchaba hablar sobre hojas de cálculo y organización con una pasión que ella misma parecía haber olvidado que tenía. Desde su punto de vista, era como ver una bombilla apagada comenzar a parpadear, amenazando con encenderse de nuevo. Veía a la profesional competente detrás de la madre cansada. Veía la inteligencia y la capacidad que estaban allí, dormidas, solo esperando una oportunidad, una única oportunidad para despertar y mostrar todo su valor. Con cada respuesta que ella daba, su convicción se hacía más fuerte. No se había equivocado con ella. Cuando la lluvia finalmente comenzó a amainar, convirtiéndose en una fina llovizna, una sensación de urgencia se apoderó de Arturo. Su tiempo se estaba acabando. La excusa de la lluvia que los mantuvo allí estaba desapareciendo. Sabía que si la dejaba irse solo con el dinero de los brigadeiros en el bolsillo, quizás nunca más la volvería a ver. Su valentía podría convertirse en orgullo y podría no responder a sus llamadas, pensando que era lástima o algo peor. Necesitaba crear un lazo, un puente para el próximo encuentro, algo que fuera lo suficientemente profesional para no asustarla,
pero lo suficientemente fuerte para asegurar que volverían a hablar. La transición tenía que ser perfecta. La oportunidad era única y sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La promesa que le hizo a su madre dependía de sus próximos pasos. «La lluvia está pasando», observó Clara, mirando por la ventana con una expresión que era una mezcla de alivio y una pizca de tristeza. «Creo que ya podemos irnos. Ya hemos molestado demasiado». «De ninguna manera», respondió Arturo rápidamente tomando ya su celular. «Y no irás a ningún lado en autobús. Prometí un coche y voy a cumplir». Mientras pedía la aplicación, su cerebro trabajaba a 1000 por hora. Cuando se confirmó el coche, se volvió hacia ella. «Clara, antes de que se vayan, necesito tu teléfono». Vio la desconfianza volver a su mirada. «Quiero encargar más brigadeiros para la próxima semana y pensé en pasar tu contacto a algunos amigos que tienen empresas. Siempre necesitan dulces para reuniones. Un producto con esta calidad merece ser conocido». La excusa era perfecta, profesional, práctica y, lo más importante, totalmente plausible. Era el caballo de Troya para entrar en su vida sin levantar sospechas. El alivio en el rostro de Clara fue visible. La propuesta de él era estrictamente comercial, algo que ella podía aceptar sin sentirse menospreciada. Le dictó los números de su viejo celular de prepago y él los guardó al instante. «El tío guapo, ¿va a llamar a mamá?», preguntó Lía, entendiendo la conversación a su manera. «El tío va a llamar para encargar más dulces de la mamá más talentosa del mundo», respondió Arturo, guiñándole un ojo a la niña. De camino a casa, dentro del cómodo coche que él había pagado, Lía se durmió en el regazo de su madre. Clara miraba la ciudad pasar por la ventana, el corazón latiendo a un ritmo diferente. Por primera vez en meses, no era un latido de ansiedad y miedo, sino de una pequeña y frágil esperanza. Quizás, solo quizás, ese día lluvioso no había sido el final de una jornada de ventas, sino el comienzo de algo completamente nuevo. De vuelta en su pequeño departamento en Iztapalapa, la realidad parecía haberse encogido. Después de pasar la tarde en salas gigantescas y cocinas de revista, su hogar, que siempre había sido su refugio, parecía apretado y un poco más gris. Clara acostó a Lía, que aún dormía, en la cuna improvisada, y se sentó en la silla de la cocina, la única que no cojeaba. Sacó el billete de 500 pesos del bolsillo y lo alisó sobre la mesa, mirando el número como si pudiera desaparecer. No era una fortuna, pero representaba el gas para todo el mes, frutas para su hija y, lo más importante de todo, un respiro. La bandeja vacía sobre el fregadero era un trofeo, un símbolo de que la tarde no había sido un delirio. Aún así, toda la experiencia parecía haber ocurrido en otra dimensión, un sueño vívido del que acababa de despertar. Se preguntaba si Arturo realmente llamaría. Pasaron 2 días de un silencio que pesaba. Con cada hora que el celular de Clara no sonaba, la esperanza que había brotado en su pecho comenzaba a marchitarse. Hizo más brigadeiros y volvió a las calles, pero su corazón ya no estaba allí. Cada no que recibía parecía más duro, cada puerta cerrada en su cara parecía más pesada. Empezó a convencerse de que Arturo había sido solo un buen hombre haciendo una buena acción. La conversación sobre recomendarla a amigos y hacer nuevos pedidos era probablemente solo una manera educada de cerrar el tema, de darle un poco de esperanza para que se fuera feliz. La realidad, pensó con amargura, era que la gente como él no se mezclaba con gente como ella. El encuentro había sido solo una anomalía, una pequeña falla en la matriz de la vida. Se resignó a guardar ese día como un recuerdo bonito y extraño, y nada más. En la tarde del tercer día, mientras enrollaba la masa para los dulces del día siguiente, sonó el celular. La pantalla mostraba un número desconocido. El corazón de Clara se hundió.
Generalmente, los números desconocidos significaban una cosa: cobranza, la compañía de luz, la tienda departamental, alguien queriendo un dinero que no tenía. Su primera reacción fue ignorar, dejar que sonara hasta que se fuera al buzón. La ansiedad le revolvió el estómago. Lía, que jugaba en el suelo de la sala, miró a su madre, notando su vacilación. «Mamá, teléfono», dijo, con la simplicidad de quien no conoce el miedo de contestar una llamada. Las palabras de su hija la obligaron a actuar. Respirando hondo, como quien va a saltar a agua helada, se limpió las manos en el delantal y contestó, preparando la voz para sonar firme y negociar otro plazo. «Bueno», dijo, la voz llena de una cautela que esperaba que sonara como confianza. «Bueno, Clara, habla Arturo». La voz grave y familiar al otro lado de la línea fue como una descarga eléctrica. Todas las barreras que había construido en los últimos 2 días se derrumbaron en un segundo. Era él. Realmente estaba llamando. Un alivio tan profundo la invadió que tuvo que sentarse. «Hola, Arturo. ¿Cómo estás?», logró decir, tratando de que su voz sonara tranquila y profesional, y no como la de alguien que acababa de ganarse la lotería. «Todo excelente. Oye, te llamo por lo que te dije. Me comí todos esos brigadeiros y debo decirte que son peligrosamente buenos. Y no fui el único que lo pensó». La ligereza en su voz, el elogio sincero, todo contribuyó a calmar su acelerado corazón. No estaba llamando por lástima. Estaba llamando como un cliente satisfecho, y para Clara, eso marcaba toda la diferencia del mundo. «Qué bueno que te gustaron», respondió, una sonrisa genuina finalmente apareciendo en su rostro. «Me gustaron tanto», continuó él, «que necesito hacerte un pedido un poco más grande, de hecho». Clara contuvo la respiración. «Tendré una reunión importante aquí en casa mañana por la mañana y quería servir tus dulces. ¿Crees que puedas prepararme unos 50 brigadeiros para las 10 de la mañana?» 50. El número resonó en su cabeza. 50. Por 20 pesos. 1000 pesos. Era más de lo que había logrado juntar en toda la semana, caminando bajo el sol y la lluvia. Era una cantidad que podía cambiar el rumbo de su mes. La oportunidad era gigantesca, casi aterradora. 50, repitió, para asegurarse de que no había oído mal. «Así es. Si es muy precipitado, lo entiendo, pero sería genial si pudieras». La posibilidad de decir no ni siquiera pasó por su cabeza. «No, claro que puedo. Para las 10 de la mañana, sin problema», aseguró, su mente ya trabajando a 1000 por hora, haciendo la lista de compras, calculando el tiempo de preparación. Sintió una ola de energía y propósito que no había sentido en años. Antes de colgar, Arturo agregó una cosa más, con un tono más suave. «Ah, y Clara, puedes traer a Lía contigo si quieres. Confieso que extraño a mi pequeña consultora». La petición la tomó por sorpresa y la emocionó. No solo estaba haciendo negocios, le importaba. Las veía a las dos, madre e hija, como un paquete. Entendía que una no existía sin la otra. Ese pequeño gesto de cariño significó más para ella que el pedido de 1000 pesos. Era una señal de que quizás había encontrado no solo un cliente, sino a alguien que la veía de verdad, con todas sus complejidades y responsabilidades. Tan pronto como terminó la llamada, Clara soltó un grito de alegría contenido y tomó a Lía en brazos, girando con ella en la pequeña sala. «Mi amor, el tío Arturo encargó 50 dulces. 50, repetía riendo. «¿Tío guapo?», preguntó Lía, su carita iluminándose al reconocer el nombre. «Sí, el tío guapo. Y también quiere verte a ti». La niña aplaudió, tan emocionada como su madre. Para Lía era la oportunidad de ver a su nuevo amigo. Para Clara era la oportunidad de todo. Era la prueba de que no había imaginado cosas, que su amabilidad era real y que su trabajo tenía valor.
Sintió una ola de optimismo tan fuerte que parecía capaz de mover montañas. Esa tarde usó parte del dinero que él le había dado para ir al mercado y comprar los mejores ingredientes que pudo pagar. Chocolate de buena marca, leche condensada de primera, mantequilla de verdad. Esos 50 brigadeiros no solo serían buenos, serían perfectos. Se despertó a las 4 de la mañana, mucho antes de que el sol pensara en salir. El silencio de la madrugada era su aliado. Mientras Lía dormía, tranquilamente Clara se movía por la cocina con la precisión de una artesana. El olor del chocolate, derritiéndose lentamente en la olla, llenó el departamento. Un perfume de esperanza y trabajo duro. Cada brigadeiro fue enrollado con un cuidado especial. Cada uno era una pequeña esfera de gratitud y expectativa. No solo estaba haciendo dulces, estaba construyendo un puente hacia un futuro diferente. Un futuro en el que ya no tendría que elegir entre trabajar y cuidar a su hija. Un futuro que su talento podría ser su principal fuente de ingresos. A las 9 de la mañana todo estaba listo. Los 50 brigadeiros estaban perfectamente acomodados en una bonita caja que compró. Se arregló, se puso la mejor ropa que tenía y despertó a Lía, que parecía sentir la importancia de ese día. El viaje en autobús hasta el barrio de Arturo fue completamente diferente a la primera vez. La lluvia había dado paso a un sol brillante. El peso en sus hombros no era de cansancio, sino de una ansiedad buena, una expectativa positiva. «Mamá, casa del tío», preguntaba Lía cada 5 minutos, agarrando la mano de su madre con fuerza. «Sí, mi amor, vamos a llevarle los dulces al tío guapo». Cuando tocaron el timbre, la puerta se abrió casi de inmediato, como si él estuviera esperando justo detrás. Arturo estaba diferente. Vestía un pantalón de vestir y una camisa blanca impecable. La sonrisa, sin embargo, era la misma de antes. «Clara, Lía, qué bueno verlas». Antes de que Clara pudiera responder, Lía extendió los bracitos hacia él. «¡Tío Arturo!», gritó, ahora con el nombre correcto y el mismo sentimiento. Arturo rió y la tomó en brazos sin dudar, abrazándola con un cariño que parecía completamente natural. Esta vez no las llevó a la sala de estar. Las guió directamente a un comedor imponente, una habitación que Clara no había visto en su primera visita. Había una mesa de madera oscura, larga y pulida, preparada para al menos 10 personas. Platos de porcelana, copas de cristal y servilletas de tela estaban dispuestos con una precisión aterradora. Clara miró la escena y sintió un escalofrío. Aquello no era una reunión informal entre amigos. Aquello era un evento de negocios, y uno serio. «Vaya, es una reunión bastante grande», comentó tratando de ocultar su nerviosismo. Arturo dejó a Lía en el suelo, cerca de algunos juguetes que había dejado estratégicamente en un rincón de la sala. Se volvió hacia Clara y la sonrisa en su rostro había desaparecido. Su expresión ahora era seria, casi grave. Su corazón comenzó a latir más rápido. Algo era diferente. Respiró hondo, como si estuviera tomando valor para decir algo difícil. «Clara», comenzó, la voz baja y controlada, «necesito decirte algo, y necesito que me escuches con atención». Se le revolvió el estómago. ¿Qué podía ser tan serio? ¿El encargo era una farsa? Se había arrepentido. «Esta reunión», continuó, haciendo una pausa que pareció durar una eternidad, «no es una reunión cualquiera de negocios, y las personas que vendrán hoy no están interesadas solo en tus dulces». La miró fijamente, sus ojos marrones fijos en los de ella, cargados de una intensidad que no comprendió. «De hecho, esta reunión es sobre ti». La frase final quedó suspendida en el aire, llena de misterio y de un peso que Clara no podía descifrar, dejándola paralizada entre el miedo y una curiosidad abrumadora. Ese momento en el que todo parece que va a cambiar, todos lo hemos vivido de alguna forma.
Si alguna vez has sentido esa mezcla de miedo y esperanza ante un giro en tu vida, cuéntanoslo aquí en los comentarios. Tu historia nos conecta. Y si no quieres perderte por nada del mundo lo que va a pasar con Clara, suscríbete ya al canal. Formar parte de nuestra comunidad es lo que nos permite seguir trayendo historias así todos los días. ¿Sobre mí?, repitió Clara con voz débil. La frase no tenía ningún sentido. ¿Cómo que sobre ella? Era una vendedora de dulces, una madre soltera, un número anónimo en la multitud de la Ciudad de México. La gente como ella no era el tema de reuniones importantes en mansiones. Le daba vueltas la cabeza, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás era una broma de algún programa de televisión o un terrible error. Lía, en su mundo aparte, apilaba 2 bloques de madera, completamente ajena a la bomba que su nuevo amigo acababa de soltar en la sala. La inocencia de su hija, en contraste con la confusión que se apoderaba de la mente de Clara, hacía la escena aún más surrealista. Miró a Arturo, esperando que se riera y dijera que era una broma, pero su rostro seguía serio, paciente, esperando que ella asimilara la información. «Déjame explicarte mejor», dijo acercándose un poco. «Nuestro primer encuentro el martes no fue una completa casualidad. La lluvia era real. Tu visita fue una sorpresa, pero mi reacción no lo fue. No estaba simplemente siendo amable, Clara. Te estaba probando». La palabra probando golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago. Un sabor amargo de humillación le subió por la garganta. Probando, como si fuera una rata de laboratorio. De repente, cada gesto de amabilidad de él pareció falso. Cada palabra de preocupación, un cálculo, la oferta de refugio, el bocadillo, el coche a casa, el gran pedido de dulces. Todo había sido parte de un juego que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Se sintió desnuda, expuesta, tonta. La rabia comenzó a subir, caliente y furiosa, reemplazando la confusión. ¿Quién se creía que era para jugar con su vida de esa manera? Las piezas encajaron en su mente de la peor manera posible. No era una visita, era un objeto de estudio, un proyecto de caridad para un millonario aburrido. La vergüenza la consumió. Se dio la vuelta, caminó con paso firme hacia el rincón de la sala y tomó a Lía en brazos. La niña, asustada por el brusco movimiento de su madre, la abrazó con fuerza. «Vámonos, mi amor», dijo Clara, con la voz temblorosa de rabia contenida. Se giró hacia Arturo con los ojos ardiendo. «No sé qué tipo de juego es este, y no quiero saberlo. Gracias por el pedido, pero puedes quedarte con tus dulces y con tu prueba». Se dirigió a la puerta, el corazón latiendo descontrolado. Prefería 1000 veces volver a vender de puerta en puerta, a enfrentar la humillación de cada no, que ser el pasatiempo de un hombre rico que se creía con el derecho de evaluar su vida como si fuera un juez. «Clara, espera, por favor, escúchame», pidió Arturo, la voz firme pero suplicante, impidiéndole dar el último paso. «No es lo que estás pensando. La palabra prueba fue incorrecta, lo sé. No es un juego». Ella se detuvo, pero no se giró. «Es un proyecto», continuó. «Un proyecto personal. Yo busco personas con talento, con formación, con potencial, que por alguna razón la vida ha puesto en una situación difícil, y trato de ayudar a esas personas a reconstruirse, profesionalmente». La explicación era tan absurda como todo lo demás. Un cazatalentos de personas desesperadas. La historia parecía cada vez más loca, pero había una urgencia en su voz, una sinceridad que la hizo dudar por un segundo. En contra de su voluntad, una parte de ella quería escuchar el resto de esa locura. Permaneció de espaldas, sosteniendo a Lía, una estatua de orgullo herido y curiosidad reacia. «Déjame contarte una historia», dijo, la voz ahora más tranquila. «Hace algunos años, mi madre falleció.
Pero antes de Contó eso, lo difícil que fue criarme sola en los primeros años, antes de conocer al hombre que se convirtió en mi padre. Era joven, sin apoyo, y tuvo que luchar mucho. Me hizo prometer que si algún día tenía éxito, usaría parte de mi tiempo y mi dinero para honrar su lucha, para encontrar a otras mujeres fuertes como ella lo fue, y darles la oportunidad que ella nunca tuvo al principio. Hizo una pausa, y el silencio en la sala era pesado, cargado de emoción. Clara sintió que se le apretaba el nudo en la garganta. La rabia comenzó a disiparse, siendo lentamente reemplazada por otra cosa, algo que no podía nombrar. Finalmente se giró y lo miró, viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás del hombre rico. «Cuando apareciste en mi puerta, Clara», continuó, mirándola directamente a los ojos, con tu hija en brazos, cansada, mojada, pero con una dignidad y una fuerza en la mirada. Vi a mi madre, vi su historia repitiéndose frente a mí, y cuando me contaste que tenías formación, que habías perdido el empleo por el embarazo, todo encajó. No te estaba juzgando ni jugando contigo, estaba evaluando si eras la persona adecuada, si tenías la fibra, la determinación que este proyecto requiere. Y la tienes. Tienes más que cualquier otra persona que he conocido. La revelación fue abrumadora. La historia era tan extraordinaria, tan llena de dolor y propósito, que parecía sacada de una película. Toda su rabia se disolvió, dando paso a un estado de shock completo. No podía procesar la dimensión de lo que estaba sucediendo. Le flaquearon las piernas. Clara caminó de regreso a la silla más cercana y se sentó, todavía con Lía en su regazo. La niña, sintiendo que el peligro había pasado, apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Clara estaba pálida, intentando asimilarlo todo. Entonces, estas personas que vienen, comenzó con voz susurrante. Son mis socios en este proyecto, explicó Arturo. Son empresarios, inversionistas, dueños de empresas, personas que, como yo, que el talento no se puede desperdiciar. No vienen a juzgarte, vienen a escucharte. Les contaré tu historia, les mostraré tu capacidad y ellos decidirán si quieren invertir en tu futuro. Las palabras invertir en tu futuro sonaron como un idioma extranjero para Clara. Su futuro hasta ese momento se resumía en conseguir dinero para la próxima comida. La idea de que alguien invirtiera en él era inconcebible. Un pánico helado reemplazó al shock. Ella, Clara, iba a ser presentada a un grupo de tiburones de los negocios. Ella, con su ropa sencilla y su historia de fracasos. «No puedo hacer esto», dijo, el pánico apoderándose de su voz. «¿Qué voy a decir? Se van a reír de mí. Solo soy una mujer que vende dulces en la calle. ¿Y si no paso su prueba?» El miedo a ser evaluada y rechazada por personas tan poderosas era paralizante. Era como ser arrojada a los leones. Se sentía pequeña, poco preparada, una impostora a punto de ser descubierta. Toda su inseguridad, todos sus miedos salieron a la superficie de golpe. Quería correr, esconderse, volver a su mundo pequeño y seguro, donde las decepciones eran menores y más familiares. Aquello era demasiado grande para ella. Arturo se acercó y se arrodilló frente a ella, para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. «No es una prueba, Clara, es una conversación. Y no tienes que pasar nada, ya lo has pasado, lo pasas todos los días cuando te levantas y luchas por tu hija. Deja de menospreciarte», dijo, la voz firme, pero llena de aliento. «Tienes una licenciatura en administración, creaste un negocio de la nada, sin ningún recurso, crías a una hija increíble sola. Tienes más coraje e inteligencia emocional que la mitad de los ejecutivos que se sentarán en esa mesa. Son ellos los que tienen que tener la competencia para ver tu valor, no al revés». Sus palabras eran como un escudo, una armadura que intentaba ponerle.
Él creía en ella de una manera que ni ella misma creía. Sonó el timbre, el sonido cortando el aire y anunciando que el momento había llegado. El sonido del timbre fue como el pistoletazo de salida para una carrera que Clara no se sentía preparada para correr. El pánico la dominó. «Llegaron», dijo Arturo, levantándose. «¿Estás lista?» «No», respondió ella, la voz entrecortada, la honestidad desnuda y cruda. «Estoy aterrorizada». «Lo sé», dijo con una sonrisa alentadora. «El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Solo sé tú misma. Cuenta tu historia». Lía, al oír el timbre y las voces de afuera, se animó en el regazo de su madre. «Gente, mamá, llegó gente», anunció, como si fueran invitados a su fiesta de cumpleaños. La simplicidad de su hija, su alegría ante lo desconocido, le dio a Clara una pequeña chispa de fuerza. Respiró hondo. Si no por ella, lo haría por la niña en su regazo. Arturo fue a la puerta y regresó acompañado de 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos de entre 40 y 50 años, todos con el aura de éxito y confianza de quienes están acostumbrados a tomar grandes decisiones. El estómago de Clara se contrajo. Eran ellos, los inversionistas. «Amigos, quiero presentarles a Clara y a su hija, la pequeña Lía», dijo Arturo, con voz tranquila y en control. Los presentó uno por uno. Estaba Roberto, un hombre de cabello canoso y dueño de una gran firma de inversiones. Elena, una mujer elegante que era CEO de una consultora de RR.HH. Y otros 3, cuyos nombres y cargos se mezclaron en la mente nerviosa de Clara. Sosteniendo a Lía como un escudo y saludó a cada uno con un movimiento de cabeza incapaz de hablar. Para su sorpresa, la reacción de ellos no fue de análisis frío. La mujer llamada Elena sonrió inmediatamente a Lía. «Pero qué princesa, qué hermosa es», dijo con voz cálida. «¿Qué edad tiene?» 2 años, logró responder Clara, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «La mejor edad de todas», comentó otro de los hombres, que tenía una sonrisa amable. Se sentaron alrededor de la mesa. El hombre, llamado Roberto, fue el primero en moverse. Extendió la mano, tomó uno de los brigadeiros que estaban bellamente dispuestos en el centro de la mesa y le dio un mordisco. Mastica lentamente, cerró los ojos por un instante y luego miró a Clara. «Antes que nada, debo decir que Arturo no exageró. Esto es absolutamente excepcional». Se giró hacia los demás. «Prueben, después hablamos». El cumplido de Roberto fue como un pequeño salvavidas en un mar de nerviosismo. Por un instante, Clara dejó de ser el centro de atención y el foco se volvió hacia sus dulces. Uno por uno, los otros miembros de ese improbable consejo tomaron un brigadeiro. El silencio en la sala fue roto solo por sonidos de aprobación. «Realmente es divino», dijo una de las mujeres, Mariana, a quien Arturo presentó como experta en marketing. «La textura es increíble. No es demasiado dulce, lo cual es raro hoy en día», comentó otro. Cada elogio era un pequeño ladrillo que reconstruía la autoconfianza de Clara. Por primera vez en mucho tiempo se sintió orgullosa de su trabajo, no como un medio de supervivencia, sino como algo de valor real. Ese pequeño círculo de personas poderosas estaba validando su talento de una forma que nunca imaginó posible. Después de que todos probaron y aprobaron los dulces, Elena, la CEO de RR.HH, se limpió los labios con la servilleta de lino y miró a Clara con una sonrisa amable pero directa. «El producto es excepcional, Clara. Eso ya está claro. Pero ahora queremos conocer a la emprendedora detrás de él. Cuéntanos tu historia». La pregunta, aunque hecha con delicadeza, trajo de vuelta todo el nerviosismo. El aire en sus pulmones pareció desaparecer. Hablar de sí misma era mucho más difícil que hablar de chocolate y leche condensada. Su historia era una colcha de retazos, de sueños interrumpidos, malas decisiones y mucha lucha.
¿Cómo resumir todo aquello para esas personas sin parecer una pobrecita, una víctima? Miró a Lía, que ahora jugaba en el regazo de Arturo, completamente a gusto. La visión de su hija le dio la fuerza que necesitaba. Respiró hondo. Era por ella. Empezó a hablar, la voz un poco temblorosa al principio. Contó sobre la Universidad de Administración, sobre el entusiasmo de su primer empleo, sobre la pasión que sentía por organizar hojas de cálculo y resolver problemas. Luego, habló sobre el embarazo inesperado y el abandono. Contó, sin entrar en detalles dolorosos, sobre la soledad y el miedo. Habló sobre la difícil decisión de dejar el empleo porque no podía conciliar la rutina de una madre sola con las exigencias de un jefe inflexible. Y finalmente, contó cómo los brigadeiros de su abuela se convirtieron en su única opción. No adornó la historia, no se hizo la víctima. Simplemente presentó los hechos con una honestidad cruda, la misma honestidad que ponía en sus dulces. Miraba a los ojos de cada uno mientras hablaba y no encontró lástima, solo una atención profunda y respetuosa. Mientras hablaba, algo dentro de ella cambiaba. La vergüenza que sentía de su propia trayectoria comenzó a transformarse en una especie de orgullo silencioso. Contar su historia en voz alta a personas que la escuchaban de verdad la hizo ver su propia fuerza. No era una fracasada, era una superviviente, una luchadora. Al final de su relato, la sala quedó en silencio por unos instantes. Nadie parecía saber qué decir. Lía, sintiendo la emoción en el aire, se bajó del regazo de Arturo y fue a abrazar la pierna de su madre, un gesto de apoyo instintivo. La pequeña mano de su hija en su rodilla era todo lo que Clara necesitaba para mantenerse firme. Había hecho su parte, se había abierto, se había expuesto. Ahora su futuro estaba en manos de esas 5 personas sentadas frente a ella que la miraban con una mezcla de admiración y seriedad. Roberto, el inversionista, fue el primero en romper el silencio. Gracias por compartir tu historia con nosotros, Clara. Dice mucho de ti. Hizo una pausa, mirando sus anotaciones. Tengo una pregunta. ¿Cuál era tu plan para el futuro, antes de hoy? ¿Qué soñabas con lograr? La pregunta la tomó por sorpresa. Sueños. Hacía mucho tiempo que no se daba el lujo de soñar. Sus planes eran inmediatos, prácticos. Honestamente, respondió. Mi plan era vender suficientes dulces para pagar la renta a fin de mes y asegurarme de que Lía tuviera qué comer. Mi sueño era algún día conseguir un empleo de medio tiempo que me permitiera recogerla de la guardería. Decir eso en voz alta, en esa sala, le hizo darse cuenta de lo pequeños que se habían vuelto sus horizontes, pero era su verdad y no la iba a ocultar. ¿Y si pudiera soñar un poco más alto?, insistió Elena, con una mirada alentadora. Si las circunstancias fueran diferentes, ¿qué haría la Clara licenciada en administración? Esa pregunta encendió una chispa dentro de ella, una llama que pensaba que se había apagado para siempre. Me gustaría volver a trabajar en mi área, tener una carrera de nuevo. Me gustaría aprender cosas nuevas, actualizarme, poder darle una vida a mi hija donde no tenga que preocuparse por el día de mañana. Una vida con estabilidad, con oportunidades. Las palabras salieron con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Eran los sueños que había enterrado profundamente y que ahora, por primera vez, se atrevía a traer de vuelta a la luz. Miró los rostros de esas personas y, en lugar de juicio, vio asentimientos y sonrisas de comprensión. Roberto se inclinó sobre la mesa, el tono de voz ahora práctico y directo. Clara, seré objetivo. Mi firma de inversiones necesita una asistente administrativa organizada e inteligente. El puesto es de medio tiempo, con horario flexible para adaptarse a tus necesidades con Lía. Estamos dispuestos a crear un pequeño espacio para que ella se quede en la oficina cuando sea necesario. El sueldo inicial es de 20,000 pesos.
Clara sintió que le faltaba el aire. 20,000 pesos. Al mes. Medio tiempo. Con su hija cerca. Propuesta era tan surrealista, tan perfecta, que su cerebro se negó a procesarla. Parecía una broma. Miró a Arturo, buscando alguna señal, pero él solo sonrió, confirmando con la cabeza que aquello era real. Las palabras no le salían. Simplemente se quedó allí, con la boca abierta, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Antes de que pudiera recuperarse del shock, Elena continuó. Y eso es solo el comienzo, Clara. Mi empresa de RR.HH puede ofrecerte gratuitamente una parrilla completa de cursos de capacitación, gestión financiera, liderazgo, marketing digital, inglés de negocios. Lo que necesites para sentirte segura y actualizada para volver al mercado laboral con toda la fuerza. A continuación, uno de los otros hombres, Pedro, que era abogado, añadió: y si decides tomarte en serio este negocio de los dulces, mi despacho puede darte toda la asesoría legal para abrir tu empresa, registrar tu marca, encargarse de los contratos. Todo sin el costo inicial. Era una avalancha de oportunidades, una ola gigante de ayuda viniendo hacia ella, y no sabía cómo reaccionar. Sintió que le ardían los ojos. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, finalmente amenazando con desbordarse. Mariana, la experta en marketing, sonrió. Y a mí me encantaría convertir Dulces de Clara en una marca de verdad. Podemos crear un logo, empaques profesionales, un perfil en redes sociales. Tu producto tiene una historia y la gente ama las historias verdaderas. Podemos convertir tus brigadeiros en un negocio de éxito. Finalmente, el último hombre, Carlos, un consultor de negocios, concluyó: y yo te ofrezco mi mentoría. Una vez al mes nos sentamos y trazamos metas, discutimos estrategias, planeamos el crecimiento para tu empleo y para tu empresa. Clara miró alrededor de la mesa. A esos 5 extraños que estaban, en cuestión de minutos, reescribiendo todo su futuro. La emoción fue tan fuerte que ya no pudo contenerse. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. La secó rápidamente, avergonzada. ¿Por qué?, susurró, la pregunta que martilleaba en su cabeza. ¿Por qué están haciendo todo esto por mí? La pregunta quedó flotando en el aire por un instante. Roberto fue el primero en responder. Porque vemos potencial, Clara, y porque creemos que darle una oportunidad a alguien con tu talento no es caridad, es una excelente inversión. Elena entonces añadió algo que lo cambió todo. Y porque muchos de nosotros ya hemos estado en tu lugar. Fui madre soltera a los 21 años. Sé exactamente lo que es tener que elegir entre el trabajo y un hijo enfermo. Pedro, el abogado, continuó. Yo empecé mi vida vendiendo sándwiches en la puerta de la facultad para pagar mis estudios. De repente, ya no eran un grupo de millonarios inalcanzables. Eran personas. Personas que, como ella, habían enfrentado sus propias batallas. Su ayuda no venía de un lugar de lástima, sino de un lugar de identificación. Era un círculo de personas que habían triunfado y que ahora querían darle la mano para que otra persona pudiera triunfar también. En ese preciso momento, Lía, que observaba todo con sus ojos atentos, decidió dar su opinión. Señaló a cada uno de los miembros de la mesa y dijo, en voz alta y clara: «Gente bonita, a Lía le gusta». La frase, dicha con la sinceridad desarmante de una niña, hizo que todos en la mesa soltaran una carcajada. La tensión se disipó por completo, reemplazada por un calor humano que llenó la... «Bueno, si la consultora en jefe lo aprueba, creo que tenemos un acuerdo», bromeó Mariana. Clara, entre las lágrimas que ahora corrían libremente, rió también. Una risa de alivio, de gratitud, de pura incredulidad. Abrazó a su hija con fuerza. «Yo acepto», logró decir con la voz entrecortada. «Acepto todo, y prometo que no los decepcionaré,
y que algún día lo devolveré. Sabemos que lo harás, dijo Arturo, y en su mirada había un orgullo que la reconfortó por dentro. La reunión continuó por 2 horas más, pero el ambiente era otro. Ahora eran un equipo. Discutieron detalles prácticos, horarios, primeros pasos. Hablaron de hojas de cálculo y estrategias de marketing como si Clara ya fuera parte de ese mundo. Y poco a poco, ella comenzó a sentirse parte de él. Sus opiniones eran escuchadas, sus dudas respondidas con paciencia. Lía, sintiendo el ambiente seguro y tranquilo, terminó durmiéndose en el regazo de Elena, quien la sostuvo con un cariño maternal. Ver a su hija durmiendo en los brazos de una poderosa CEO en medio de una reunión de negocios que decidiría su futuro era la imagen más improbable y maravillosa que Clara había visto jamás. Era el retrato de un nuevo comienzo, de un mundo donde ella y su hija ya no necesitaban tener miedo. Cuando todos se fueron, el comedor volvió a quedar en silencio. Solo quedaban Clara, Arturo y Lía, que aún dormía plácidamente en el sofá. La caja de brigadeiros en el centro de la mesa estaba casi vacía. Clara se sentía exhausta, como si hubiera corrido un maratón, pero era un cansancio bueno, un cansancio de quien ha luchado y ha vencido. Ni siquiera sé qué decirte, susurró, mirando a Arturo. La palabra gracias parece demasiado pequeña para todo esto. Él se sentó a su lado. No me debes nada. Te ganaste cada oportunidad que se te ofreció hoy aquí. Yo solo abrí la puerta. Fuiste tú quien tuvo el coraje de entrar. Parecía querer decir algo más, pero dudó, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas para compartir algo aún más profundo. ¿Quieres saber la verdad de verdad?, preguntó en voz baja. ¿La verdad de por qué hago esto? Ella asintió. Mi madre, comenzó, murió en un hospital público. Necesitaba una cirugía, pero la lista de espera era muy larga. Si hubiéramos tenido dinero en ese entonces, habríamos pagado un hospital privado y tal vez estaría viva hoy. El dolor en su voz era palpable. Trabajó toda su vida, se sacrificó por mí, y al final el sistema la abandonó. Juré en su tumba que haría todo lo posible para que otras mujeres, otras madres luchadoras como ella, no vieran sus futuros robados por la falta de una sola oportunidad. Miró a Lía durmiendo. Ayudarte no es solo un negocio, Clara. Es honrar su memoria. Es intentar arreglar una pequeña parte de lo que está roto en el mundo. 6 semanas después, la vida de Clara era irreconocible. Se despertaba todos los días a las 7 de la mañana, un lujo que ya ni recordaba. Le preparaba el desayuno con calma a Lía, sin la angustia de tener que salir a vender dulces a la calle. Un coche de aplicación, pagado por la empresa de Roberto, las recogía en la puerta de casa y las llevaba a la oficina en Paseo de la Reforma, el corazón financiero del país. Mamá va a trabajar, Lía va a jugar, anunciaba la niña, ahora con casi 3 años, entendiendo perfectamente la nueva y maravillosa rutina. Ya había aprendido la palabra oficina y la pronunciaba con un orgullo contagioso. La mujer que antes caminaba con la cabeza gacha, sintiéndose invisible, ahora caminaba con la cabeza en alto, con una credencial colgada del cuello y una hija sonriente agarrada de su mano. La oficina de Roberto era un entorno moderno y bullicioso, en lo alto de un edificio de cristal. Pero, para sorpresa de Clara, no era un lugar frío. Al contrario, Roberto había cumplido su promesa y había mandado montar un pequeño espacio para niños en un rincón de su propia oficina. Tenía una alfombra de colores, una mesita, algunos juguetes y libros. Lía se convirtió rápidamente en la mascota del piso. Todos la conocían por su nombre. Se detenían a hablar con ella y la niña, con su simpatía natural, se los ganó a todos. «Buenos días, princesa Lía», le decía la recepcionista todos los días. «Buenos días, tía Laura. ¿Dormiste bien?», respondía Lía, sintiéndose ya como en casa. Para Clara,
Ver a su hija tan feliz y bien acogida era la mayor prueba de que había tomado la decisión correcta. Ese ambiente era seguro, estimulante y sobre todo humano. Clara se sumergió en el trabajo con una dedicación feroz. Era como una esponja, absorbiéndolo todo. Roberto la trataba como una verdadera profesional, no como un proyecto de caridad. La incluía en reuniones, le pedía su opinión sobre informes y le explicaba pacientemente los detalles del mercado financiero. Sus habilidades en administración, que estaban dormidas, volvieron con toda su fuerza. Era organizada, proactiva y tenía un ojo atento para los detalles que a menudo pasaban desapercibidos para los analistas más experimentados. «Tienes un instinto muy bueno, Clara», le dijo Roberto un día, después de que ella señalara una inconsistencia en una propuesta de inversión. «¿Has pensado en hacer un MBA?» La sugerencia la dejó sin palabras. Meses atrás, apenas podía pagar el pasaje del autobús. Ahora, su jefe le sugería un MBA. La transformación era vertiginosa. Mientras su carrera corporativa despegaba, su negocio de dulces también cobraba vida propia. Mariana, la experta en marketing, había creado una identidad visual para la marca que ahora se llamaba Dulces de Vía, un apodo cariñoso que Lía usaba para su madre. El logo era delicado y profesional. Elena ya estaba planeando su participación en una prestigiosa feria gastronómica en el bosque de Chapultepec. Pedro, el abogado, había formalizado la empresa y Carlos, el mentor, tenía reuniones semanales con ella para definir los próximos pasos. Era como tener dos carreras al mismo tiempo, pero en lugar de sentirse abrumada, Clara se sentía llena de energía. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo un futuro, ladrillo a ladrillo, con el apoyo de una red de personas que creían en ella. Las noches en su departamento ahora eran diferentes. La televisión casi no se encendía. Después de acostar a Lía, Clara se sentaba en la mesa de la cocina, la misma mesa donde antes contaba monedas, y abría los libros y apuntes de los cursos que estaba tomando en línea. Estudiaba marketing digital, gestión financiera, inglés. Cada nuevo concepto que aprendía era una nueva herramienta en su caja de construcción. Se estaba reconstruyendo, reinventando, convirtiéndose en la mujer que siempre supo que podía ser, pero que las circunstancias de la vida le habían impedido llegar a ser. El cansancio al final del día era real, pero era un cansancio bueno, un cansancio de quien está produciendo, creciendo, evolucionando. El silencio en su departamento ya no era de soledad, sino de concentración y de paz. Una noche, mientras Clara estudiaba, Lía la llamó desde su habitación con voz somnolienta. «Mamá, dime, mi amor, ¿qué pasa? ¿Mamá está feliz ahora?» La pregunta, tan simple y directa, la desarmó. Dejó lo que estaba haciendo y fue a la habitación de su hija. «Sí, mi amor, mamá está muy feliz». «¿Y el tío Arturo?», continuó la niña, con la lógica infantil que conecta todos los puntos. «¿Él es parte de tu felicidad?». Clara se sentó al borde de la cama. Era verdad. Arturo llamaba cada semana para saber cómo iban las cosas. Las conversaciones comenzaban sobre el trabajo, pero rápidamente se volvían personales. Le preguntaba por Lía, por cómo se sentía ella. Había un cuidado, un cariño en su voz que iba más allá de la mentoría. «Sí, princesa, el tío Arturo ayuda mucho a mamá a ser feliz». Lía bostezó, acurrucándose en la almohada. «Mamá, ¿puedo preguntar algo?». «Claro, ¿el tío Arturo va a ser nuestro papá algún día?». 2 años pasaron. El tiempo, que antes era un enemigo que corría en su contra, ahora era un aliado que construía su futuro. Clara estaba en su propia oficina, en la sede de Dulces de Vía S.A., una empresa que ahora ocupaba un piso entero de un edificio de oficinas.
Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos y un ligero aroma a chocolate flotaba en el aire. La empresa tenía 12 empleados, suministraba dulces a más de 30 establecimientos y acababa de lanzar una línea de productos para eventos. Lía, ahora con casi 5 años y un vocabulario que impresionaba, estaba sentada en una mesita en la esquina, dibujando lo que ella llamaba el nuevo brigadeiro mágico con superpoderes de alegría. Era oficialmente la directora de inspiración de la empresa, un cargo creado por ella misma. Clara, observando a su hija, sonrió. La mujer que 2 años antes vendía dulces por desesperación, hoy era una empresaria de éxito que lideraba reuniones e inspiraba a su equipo. La puerta de la oficina se abrió y Arturo entró, trayendo consigo el olor a café recién hecho y una familiaridad que reconfortaba el corazón de Clara. Sus visitas, que antes eran eventos, ahora formaban parte de la rutina, momentos de calma en medio del ajetreo de los negocios. «¡Papá Arturo!», gritó Lía soltando sus lápices de colores y corriendo a abrazarlo. Él la levantó en el aire, dándole vueltas, y la risa de la niña llenó el ambiente. El título de papá había surgido de forma natural, primero como un juego de Lía y luego como una verdad que ya nadie cuestionaba. Ya no era el tío guapo ni el tío Arturo, era la figura paterna que Lía eligió y el compañero de vida que Clara aprendió a amar. Verlos juntos, con ese cariño genuino y profundo, era la confirmación diaria de que su felicidad era completa y real. «¿Y cómo está mi CEO preferida?», le preguntó a Clara, después de darle un beso en la frente y entregarle uno de los cafés. «Conquistando el mundo, un brigadeiro a la vez», respondió ella riendo. «A veces todavía me detengo a mitad del día y no puedo creer que todo esto sea real. Parece que fue ayer cuando estaba tocando a tu puerta, muriéndome de miedo y de vergüenza». «Recuerdo ese día», dijo él con voz suave. «Yo no vi a una mujer con miedo, vi a una leona protegiendo a su cría. Yo solo abrí una puerta, Clara. Quien construyó todo esto, quien estudió hasta la madrugada, quien tuvo el valor de asumir los riesgos y cerrar los grandes contratos, fuiste tú. Nunca lo olvides». El respeto y la admiración en su mirada eran el mayor regalo que podía recibir. Él no la veía como un proyecto, sino como su igual. La pregunta de Lía, hecha tantos meses atrás, todavía resonaba en la mente de Clara. ¿El tío Arturo va a ser nuestro papá? La transición de mentor a pareja no fue inmediata. Clara tenía miedo. Miedo de confundir gratitud con amor, de arruinar la amistad y la sociedad profesional. Pero el tiempo y la constancia de Arturo derribaron todas sus defensas. Él nunca la presionó, simplemente estuvo ahí. En las noches en que ella dudaba de sí misma, en las celebraciones de cada pequeña victoria, en los domingos de parque con Lía. Él no se enamoró de la empresaria de éxito, sino de la mujer que conoció en la puerta de su casa, con el alma cansada y la dulzura en los ojos. Y ella no se enamoró del millonario que la salvó, sino del hombre que le trajo un vaso de agua de colores a su hija y que hablaba de su madre con los ojos llorosos. Círculo de ayuda que la levantó ahora era perpetuado por ella. Esa misma tarde, Clara entrevistó a una joven para un puesto en la producción de la empresa. La chica, madre soltera de un bebé pequeño, tenía un talento increíble para la repostería, pero no conseguía un empleo formal por la falta de flexibilidad de los jefes. Al final de la conversación, Clara miró a la joven, vio el mismo fuego y el mismo miedo que un día existieron en sus propios ojos, y dijo las palabras que cambiaron su vida. «El puesto es tuyo, y no te preocupes por tu hijo. Aquí encontramos la manera. Las madres son las profesionales más fuertes que existen». Sintió un escalofrío al repetir el ciclo. La promesa que les hizo a aquellos inversionistas, la promesa de devolverlo, se estaba cumpliendo. No solo estaba construyendo una empresa, estaba construyendo una comunidad.
Esa noche, los tres estaban en el jardín de su nueva casa. No era la mansión fría y solitaria de Arturo, sino un lugar más pequeño, más vivo, que eligieron juntos. Un lugar con un columpio en el árbol y espacio para que Lía corriera. Mientras Arturo y Clara preparaban la mesa para la cena, Lía se acercó con una flor en la mano. «Mamá, papá», dijo, muy seria, «¿qué es más importante, tener una casa grande o una familia feliz?» La pregunta, con la sabiduría que solo los niños poseen, hizo que los dos se detuvieran. Se miraron, una sonrisa cómplice en los labios. Arturo se agachó y tomó a su hija en brazos. «Eso es fácil, mi directora. Una familia feliz puede convertir cualquier casita en un castillo, pero una casa grande y vacía es solo una casa grande y vacía». «Estoy de acuerdo con papá», dijo Clara, abrazándolos a los dos. Clara miró al cielo, las primeras estrellas que comenzaban a brillar. Su viaje había sido largo y lleno de giros inesperados. Entendió, finalmente, la gran moraleja de su propia historia. El milagro no fue el hombre rico que abrió la puerta. El milagro fue el coraje que ella tuvo para tocar el timbre. Fue el coraje de aceptar ayuda cuando más la necesitaba. El coraje de permitirse soñar de nuevo y sobre todo el coraje de creer que era digna de ese futuro. La felicidad no había sido un regalo del destino, había sido una conquista que comenzó con un paso a la vez bajo la lluvia, con una hija en brazos y una bandeja llena de dulces que, al final de cuentas, eran mucho más que chocolate y leche condensada. Eran pequeñas esferas de esperanza. Historias como la de Clara nos recuerdan que el valor de dar el primer paso puede cambiarlo todo. Si este viaje te emocionó, si apoyaste, te enojaste y te alegraste con ella, forma parte de nuestra familia. Tu suscripción al canal es nuestro mayor incentivo. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo qué te pareció el final. Publicamos nuevas historias todos los días y la próxima podría ser la que inspire tu propio giro en la vida. Gracias por vernos.